La predicación que yo traigo en esta mañana ya la sabemos, voy a recordar, es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo y en el último capítulo, está indicado allí la venida del Señor. Leemos, dice capítulo 1, he aquí que viene con las nubes y todo ojo que, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Por él sí, amén. Capítulo 22, 7 dice de Apocalipsis, he aquí vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. También allí en el mismo capítulo 22, verso 12, nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El 13 nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Una pregunta, ¿cuántos queremos entrar por esas puertas? Amén, ¿verdad? Todos los que estamos aquí tenemos ese propósito, entrar por las puertas de la gran ciudad. El 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Viene por segunda vez el Señor, ya lo sabemos. Ahora, la pregunta, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para irnos con Él? ¿Cómo viene? Dice que viene ¿en dónde? En las nubes de los cielos. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Inclusive el Señor se lo llevaron las nubes, ¿y quién lo va a traer? Las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Si alguno de nuestros familiares, si alguno de nuestros amigos mueren en la fe de Cristo Jesús, solo será un breve hasta luego. Será un breve adiós, porque muy pronto veremos al Señor Jesús en las nubes y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. En el libro de Apocalipsis también existe algo muy hermoso. Leemos las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, afortunado, feliz. Y alguien nos decía que también significaba 7 veces feliz. Y todas están relacionadas, todas estas bienaventuranzas están relacionadas con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados? Porque los muertos en Cristo
resucitarán primero. ¿Y cuándo van a resucitar? A resucitar cuando Cristo Jesús vuelva a esta tierra. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 19:9 de Apocalipsis. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Otra ocasión de la venida del Señor. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Si en el libro, si en la Biblia, si en un capítulo se lee varias veces lo mismo, ¿qué debemos hacer? Debemos prestar mucha atención. La venida del Señor es inminente. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Vengo en las nubes, dice el Señor. ¿Habla la Biblia de la segunda venida de Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Lo presenta el Apocalipsis? ¿Verdad que sí? ¿Presenta 7 bienaventuranzas con relación a la segunda venida? Sí lo dice. ¿Qué nos debe decir esto, hermanos? Que debemos estar preparados, debemos estar seguros. Si viniese el Señor hoy, ¿nos iríamos con Él a reinar por la eternidad? Deberíamos decir amén, porque para eso estamos aquí, preparándonos para este gran encuentro. Cuando estaban en el juicio de Jesús, surgió una pregunta. Cuando tenían allá a Jesús en el tribunal de ellos, el sacerdote le hizo una pregunta. ¿Recuerdan esa pregunta? Está en Mateo 26:63. Dice que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo algo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el verso 64 Jesús le da la respuesta. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién se lo está diciendo? Al sumo sacerdote. La respuesta fue, sí, yo soy. Y además de eso, tú me verás. Tremendo, ¿verdad? Le dio de una vez la sentencia. Daniel 12:2 nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Primer grupo, sabemos, los redimidos. Y ese segundo grupo que va a resucitar, ¿quiénes son? Aquellos que le traspasaron, porque en el versículo anterior o en el texto anterior Jesús se lo dijo. Me veréis cuando venga en las nubes de los cielos. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia también dice, ay de aquel que desea la venida del Señor. Si nosotros deseamos la venida del Señor, para estar seguros debemos estar muy preparados. El día y la hora nadie lo sabe, pero la promesa es, vendré otra vez y vendrá. ¿Quién lo dice? Jesús. Cuando Dios habla, ¿qué sucede? Cuando Dios habla se cumple. Moisés, allá un día le dijeron, Moisés, no entrarás en la Canaán. ¿Y qué sucedió con Moisés?
¿Entró o no entró? No entró. El Señor ya se lo había dicho. Y el Señor nos dice hoy a nosotros, estemos preparados. Lavemos nuestra ropa. Lavemos todo lo que tengamos que tener que tirar, tirémoslo. Porque el Señor lo ha dicho. Mateo 24:3. Estos son señales del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Apocalipsis también habla de aquellas señales. Miré, Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, ricos y capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día ha llegado. Pregunto, ¿las señales se están cumpliendo? ¿Se han cumplido? ¿Qué falta? Falta poco. Falta que el cielo se enrolle como un pergamino. El Señor vendrá cuando la gente no esté o cuando nosotros no lo estemos esperando. El Señor viene pronto. ¿Estamos puestos en sus manos? ¿Nos tomamos muy en serio nuestra salvación? ¿Nos la tomamos en serio? Tan en serio que dedicamos el tiempo, dedicamos nuestras fuerzas, dedicamos nuestras habilidades al Señor. El Señor viene, y recuerde lo que le dijo a Moisés. Así que el Señor lo dijo y así será. Dice que los días del Señor será como en los días de Noé. ¿La gente se casa hoy? Sí. ¿Come hoy? Sí. ¿La gente está distraída? Sí. Ahora, no solo la gente, nosotros estamos distraídos. Sí, estamos distraídos. Y el Señor está a las puertas y cada día más cerca. No sé qué sentimiento nos dé, si de temor o de alegría. Allá cada corazón lo sabe, qué sentimiento tiene. Lo cierto es que el Señor vendrá. En la Biblia encontramos 5 parábolas escritas para que nosotros no seamos sorprendidos y nos encontremos haciendo algo para el Señor. Vamos a mirarlas. Estas parábolas son claves. Los discípulos están ocupados y preocupados de cómo va a ser las cosas cuando Jesús vuelva. ¿Cómo va a estar la iglesia? ¿Cuál es la condición de la iglesia y qué deberíamos estar haciendo? Las 5 parábolas del Señor nos presenta cómo va a estar todo el panorama, cómo va a estar la situación de la iglesia. La primera parábola, el ladrón en la noche. La segunda parábola, los siervos fieles e infieles. La tercera parábola, las 10 vírgenes. La cuarta, parábola de los talentos. La quinta, parábola de las ovejas y los cabritos. En estas parábolas siempre hay
dos grupos, siempre. En la iglesia hay dos grupos. Primer grupo, aquel que está preparado. Segundo grupo, aquel que está distraído. Debemos, como dice aquí, Jesús dice, mi venida es como ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones? Pero el ladrón viene cuando estamos distraídos, cuando no estamos preparados. Porque si viene un ladrón y usted está presto, ¿qué va a hacer? O le hace frente o el ladrón dice, no, mejor me voy, este está preparado. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Señor dio señales. Nosotros sabemos, no el día ni la hora, pero sabemos que viene. Por lo tanto, no debemos descuidarnos, debemos estar muy preparados. Hay una ocasión aquí donde alguien esperaba algo, llegó y como estaba tan descuidado, ni siquiera se dio cuenta cuando llegó. Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Jesús le dice, y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dice también Mateo 17:10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron todo con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que era Juan el Bautista. Estaban esperando que viniera Elías y Elías ya estaba para morir. Quizás nosotros también estemos en la misma condición. Estamos esperando que ocurra algo sorprendente para que se active nuestro sistema inmune, nuestro sistema de querer adorar al Señor y empecemos ahora sí. Pero debemos esperar que algo extraordinario ocurra. Debemos estar ahorita haciéndolo ya de momento. Y es posible que cuando querramos ya hacerlo sea demasiado tarde. Cuando querramos empezar ya sea demasiado tarde. La palabra clave en esta parábola es velad, estar preparados, estar alertas, estar allí con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. La palabra del siervo fiel e infiel, Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe,
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas personas acá? ¿Cuántos tipos de personas? 2. Los que hacen lo bueno, cuando el Señor nos da lo que nos da, lo administramos bien, lo hacemos bien, y aquel que hace lo malo. Ojalá que cuando Dios venga estemos haciendo lo que nos ha encargado. ¿Y qué nos ha encargado el Señor? Predicar su palabra, anunciar el evangelio. Debemos ser un testimonio vivo cada día por donde pasemos, que olamos a la santidad del Señor, que puedan ver en nosotros que Cristo vive en nosotros, que puedan ver en nosotros que ahí va un hijo de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide que debemos estar haciendo. Parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes esperaban al Señor? 10. ¿Cuántas estaban vestidas para la boda? Las 10 estaban vestidas para la boda. ¿Cuántas tenían las lámparas? Las 10 tenían las lámparas. ¿Cuántas se durmieron? Las 10 se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas oyeron al esposo que venía? Todas oyeron al esposo que venía. ¿Cuántas estaban listas para entrar? 5 nada más estaban listas. ¿Cuántas consiguieron aceite para entrar? 5 solamente. Todas oyeron, ahí viene el esposo. Todas se despertaron. Estaban listas para la invitación nupcial. Estaban allí ya. Pero ¿qué pasó? Las 5 que entraron tenían aceite de reserva en un envase llamado alcusa, una botella de barro donde tenían aceite allí en reserva para cualquier situación. Sabemos que ese aceite les sirvió, conocemos la historia. Cuando el Señor vino, las prudentes arreglaron sus lámparas, quitaron el pabilo quemado, pusieron pabilo nuevo, pusieron aceite dentro, las encendieron y esperaron el encuentro con el Señor. Las insensatas no tenían el aceite. Cuando el Señor vino, las prudentes arreglaron todo. Las insensatas les pidieron que les dieran aceite. No habían aprendido la lección. No habían aprendido a aceptar la responsabilidad. Ellas tenían el hábito, tenían la costumbre de que los demás hicieran lo que ellas debían hacer. Por eso no estaban preparadas. Su preparación era superficial para hacer frente a esta emergencia. Habían comenzado bien, pero no estaban preparadas para resistir hasta el día final, porque no estaban preparadas, no hicieron provisión. ¿Entraron o no entraron las prudentes? Sí entraron. ¿Y qué le recomendaron a las insensatas? ¿Qué le recomendaron? Que fueran a comprar. ¿A dónde iban a comprar a medianoche? ¿Quién les iba a vender? ¿Cuál aceite iban a comprar? Sí. Las prudentes no fueron egoístas. Simplemente ocurre que un cristiano no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo. En preparación para la crisis que se avecina, ninguno puede recibir el Espíritu Santo por otro, ni tampoco puede transferir el carácter que es fruto del Espíritu Santo. La pregunta es ahora, ¿tenemos suficiente aceite para cuando el novio llegue? ¿Tenemos nuestras alcusas llenas? ¿O estaremos acostumbrados a que otro haga por lo que nosotros debemos hacer? Sigue la pregunta. Esto debe ser muy personal. Cada uno, seamos honestos. Una persona con la lámpara llena de aceite y con reserva es una persona
una vida cambiada, una vida transformada, una vida de entrega para el Señor. Una vida dispuesta siempre a servirle al Señor. La Biblia habla del cristiano lleno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos son? Dice el fruto del Espíritu Santo. Y ahí derivan ¿cuántos? ¿Cuántos, hermanos? Gálatas 5:22 habla de 9 frutos. O el fruto es uno solo, pero se divide en 9. Sabemos, paz, bondad, benignidad, templanza. Lo más bonito que se lee es que contra tales cosas no hay ley. Si tenemos esos frutos, un cristiano lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Nadie. El Señor lo dice, contra tales cosas no hay ley. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo cada día. El ángel escribano está sellando con el Espíritu Santo cada día nuestra vida. Estamos creciendo cada día en gracia para el Señor. Parábola de los talentos. Mientras esperemos la venida del Señor, ¿qué debemos estar haciendo? Trabajando para el Señor. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer para el Señor. Cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una obra que hacer para el Señor. Aunque haya diferentes grados de responsabilidad, ninguna persona está exenta de hacer algo para el Señor. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de trabajar para el Señor. Debemos estar ocupados mientras el Señor viene. ¿Cuántos talentos dieron al primer hombre? Al primer siervo, 5. Al segundo, ¿cuántos dieron? 2. Al tercero, 1. El Señor dio a cada uno lo suficiente para incentivar su ingenio y habilidad, y luego pidió fidelidad. El Señor reparte los talentos según sea la capacidad de cada uno de nosotros. A algunos nos da temor ir a hablarle a alguien del Evangelio, pero nos gusta apoyar la causa a través de las ofrendas. Cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno tiene su forma de hacer la obra del Señor. Lo importante es que la estemos haciendo. De los 3, ¿cuál fue el único que no hizo nada? Al que le dieron 1. El que le dieron 5, ¿cuántos produjo? 5 más. Al que le dieron 2, produjo 2 más. Y al que le dieron 1, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo puso a producir? Porque le dio miedo de colocarlo y fracasar. Le dio miedo de invertir y fracasar. Por eso no lo hizo. Y como resultado, ¿qué fue? Le quitaron el talento. Muchos de nosotros hoy aquí estamos llenos de habilidades, de capacidades, pero están ahí escondidas por miedo, por temor. De pronto que no nos salgan bien las cosas. De pronto porque alguna vez lo intentamos y no pudimos. Pero el Señor nos da las fuerzas de salir, avanzar y poner todo en las manos de nuestro Señor. No nos dé miedo, porque el que nos llamó nos capacitará para hacer su obra. Así que no nos dé miedo. Cuando lleguemos al cielo, habrá una gran ceremonia. Nos imaginamos nosotros ver seres queridos, ver el rostro de Cristo Jesús, ver el ángel que nos cuida, que nos custodia, ver aquellas cosas inimaginables, sí. Llegar y que el Señor Jesús nos estreche la mano, nos abrace. ¿Nos alcanzamos a imaginar esto? ¿O no nos imaginamos nada? Si nos imaginamos, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Debe haber esa alegría, ese anhelo y decir, Señor, ven pronto.
Parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Somos ovejas o somos cabritos? El Señor pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La derecha representa honor y bendición. La izquierda van los cabritos, quizás menor honor, quizás rechazo. ¿Somos ovejas o cabritos que siguen al pastor? ¿Quién es nuestro pastor? Todos decimos, Cristo Jesús es nuestro pastor y nada me faltará. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo, ¿qué dice? Las conozco y ellas, ¿qué? Me siguen. Hay una historia, 2 niños, eran pastores. Estaban en una montaña y el otro en la otra montaña. De pronto oyen un rugido de un león. Y si oímos el rugido de un león, ¿qué hacemos? Nos da miedo. Ellos sintieron miedo y se juntaron. Al juntarse, también se juntaron ¿quiénes? Sus ovejas. Cuando pasó el miedo, se dieron cuenta que las ovejas estaban mezcladas. ¿Y ahora qué hacemos? Empezaron a decir el uno al otro, ¿qué hacemos? No, yo voy a llamar a mi padre para que venga a solucionar esto. Y el otro dijo, yo voy a llamar a mi padre también para que solucione esto. Cuando se fue un pastorcito para un lado y el otro para el otro, ¿qué creen que pasó? Cada oveja siguió a su pastorcito y problema solucionado. Juan lo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Necesitamos velar, necesitamos trabajar, necesitamos ser ovejas del rebaño, necesitamos ser prudentes, necesitamos poner nuestros talentos en las manos de nuestro Señor. Amén.